Se conocen tres vías de divorcio: la que se promueve por la vía voluntaria, la que se promueve por una vía necesaria o vía contenciosa, y una vía que se puede considerar una vía administrativa, que es la que se promueve ante el oficial de registro civil. No obstante, para despejar dudas, tenemos en algunas legislaciones ya ahora, con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya también va a entrar en vigor, en vigencia, lógicamente, porque es aplicable a toda la República Mexicana, la figura del divorcio incausado, que es lo que mejor se conoce como el famoso divorcio exprés. A grandes rasgos, el divorcio incausado es un divorcio en el cual no se requiere el consentimiento de ambas partes, pero tampoco estamos hablando de un divorcio contencioso. Recuerden que les explicaba que en el divorcio voluntario ambas partes están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial siempre y cuando cumplieran determinados requisitos, que tuvieran al menos un año de estar casados, que le presentaran en su solicitud al juez de lo familiar convenio sobre respecto a la guardia y custodia de los hijos, sobre la repartición de los bienes y sobre pensión alimenticia. En el divorcio necesario no se exige un tiempo determinado de matrimonio, puede ser al día siguiente, al mes, no importa el tiempo, siempre y cuando se actualice una de las causales que les encargué investigaran sobre el artículo 256 del Código Civil del Estado de Chihuahua. ¿Es correcto? Muy bien. Mencionando estas causales, no sé si las investigaron. Antes de entrar al siguiente tema, me gustaría que le diéramos un análisis dentro de lo que es ya el divorcio necesario para cerrar. Y terminando este comentario del divorcio incausado, repito, es un divorcio donde basta el consentimiento, la voluntad de una de las partes, pero no se trata de un divorcio contencioso como tal. Sin embargo, es cuando la justificación, por llamarla así, de la parte que tiene el interés jurídico de solicitar el divorcio se apega a una causal que es de alguna manera entendible para que el juez le otorgue su petición. Y en la práctica, ¿cuáles son esas causales que también son a su vez causales del divorcio contencioso? Una de las 25 que maneja el artículo 256 es el abandono de hogar o del domicilio conyugal. En su momento, cuando el cónyuge o la cónyuge, pero más comúnmente el hombre, se separa del domicilio conyugal y su paradero pues se desconoce, o bien conociéndose su paradero llega un momento en el cual pues deja de reportarse y ya no se sabe a ciencia cierta si continúa en el lugar donde se supone se encontraba trabajando o haciendo cualquier tipo de diligencia. En ese caso, pues la parte interesada solicita al juez que le otorgue el divorcio, acredita que existe en este ejemplo el abandono o la separación de ambas partes. El juez a su criterio valora el contexto, la situación y declara una sentencia, una resolución definitiva suspendiendo o cancelando el contrato de matrimonio. ¿Ok? Ese es el divorcio express. ¿Cuál es la diferencia entre el divorcio voluntario y el divorcio express y el divorcio contencioso? El divorcio incausado se requiere nada más una sola voluntad. No es contencioso como tal, porque no hay litis. Recuerdan que en el contencioso debe haber una litis. Quiero el divorcio, no te lo voy a dar, entonces el juez tiene que resolver en base a las pruebas que las partes le presenten si se otorga o no la disolución del vínculo matrimonial. Aquí nada más una parte es la que está presentando el interés jurídico, pero la contraparte ni siquiera va a responder. Se supone, porque está bajo una causal donde él ha perdido el interés, incluso de mantener el contrato de matrimonio. Por eso la contraparte, para poder contraer nuevas nupcias, para ejercer lo que a su derecho compete, pues solicita la disolución. Y en este caso no va a tener que comparecer, como sería en el divorcio voluntario, que ambas partes quieren, pero a su vez tienen que ratificar
En este caso, la parte que lo solicita, al momento de ratificación, basta con que esa parte acuda al tribunal, ratifique y el juez disuelve el matrimonio. ¿Okay? Y ya por último, administrativo, les comentaba, es un divorcio ante el oficial de registro civil, que cuando ya no hay sociedad conyugal o separación de bienes que liquidar, no hay menores hijos o todos son mayores de edad, simplemente el interés es disolver el vínculo, se puede promover ante el oficial de registro civil y en ese mismo acto, cuando se necesita para dicha audiencia con el oficial de registro civil, en ese mismo acto se ejecuta o se gira la orden para que se cancele el acta matrimonial y se expida lo conducente a un acta de divorcio. ¿Okay? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, compañeros. Me interesa que analicemos, esto es muy importante antes de pasar a lo que es el tema de los alimentos, que analicemos cada una de las causales que corresponde al divorcio contencioso o necesario. Remítanse por favor al artículo 256 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Ahí vamos a encontrar, fue una tarea que les solicité, vamos a encontrar cuáles son esas causales por las cuales el cónyuge o la cónyuge, consorte, cualquiera de los consortes puede en su momento solicitar de manera unilateral, es decir, nada más por su propia voluntad, el divorcio. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con la lectura, por favor. ¿Qué dice la primera causal? El adulterio de uno de los cónyuges. Muy bien, adulterio. ¿Qué es el adulterio, compañeros? La infidelidad. La infidelidad. Vamos a analizar aquí causales de divorcio contencioso. Adulterio. Queda claro lo que es el adulterio. Es la infidelidad entre esposos. ¿Ok? Compañeros, en términos jurídicos, el adulterio se actualiza únicamente en matrimonio y en concubinato, para efectos estrictamente jurídicos. No podemos, ¿por qué lo menciono? No podemos promover juicio alguno por una infidelidad, porque ni siquiera se puede catalogar todavía como adulterio entre una pareja que se encuentra en una relación de noviazgo, para que me entiendan. Independientemente si son una pareja del mismo sexo, muy independientemente de eso, para efectos estrictamente jurídicos, el término adulterio únicamente aplica o se actualiza para entre esposos o entre concubinos. El concubinato es una figura que vamos a ver ahorita también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se los menciono? Repito, muchas veces el cliente o la cliente se acerca al abogado solicitándole asesoría porque tiene un interés en demandar a su novio, o el novio tiene interés en demandar a la novia, novio, porque tiene evidencia efectiva de que está siendo infiel. Sin embargo, más allá de la cuestión moral, psicológica, sociológica, jurídicamente, mientras esa pareja no se encuentre en una relación de concubinato o en una relación de matrimonio, no hay ninguna facultad que se le pueda exigir en términos jurídicos. En el caso de cuando son concubinos que no están casados y que hay un hijo de por medio, y si una persona decide abandonar el hogar, tiene que establecerlo. Como les comento, aún no hemos visto la figura del concubinato, me voy a adelantar un poquito. Al momento en que una relación en concubinato, que se refiere a una relación que no está formalmente casada bajo contrato de matrimonio, que viven juntos, al momento en que hay hijos, inmediatamente, en automático, la ley los reconoce para efectos jurídicos como si estuvieran casados. Si no hay hijos, tienen que acreditar que tienen al menos de manera consecutiva 5 años de tener vida en común, sin estar casados, lógicamente. ¿Ok?
Entonces, al momento en que hay hijos, se generan los mismos efectos que si estuvieran casados. Y de ahí, pues ya se desprende los derechos inherentes de si abandona, si hay incumplimiento de pensión, todo lo que deriva de un matrimonio como tal. Repito, habiendo ya hijos de por medio de la comunidad. No hay hijos, se tiene que acreditar mínimo 5 años de vida en común. Si no los tiene o no los puede acreditar a pesar de tener 5 años o más, no se puede generar efecto jurídico. Entonces, si una persona que está así en ese caso y que se va del hogar, tiene que establecerlo de manera legal, o sea, yendo a algún juez y decir, me voy a la casa por esto y esto, y causa pensión y todo eso. El concubinato se debe declarar para efectos sobre todo de prestaciones de seguridad social. Cuando hay un interés jurídico, obviamente, de un reconocimiento legal en cuanto a esos derechos, obviamente los concubinos se van a dar a la premura de acreditar lo necesario para que la ley en su momento le reconozca ciertas prestaciones, pero hablando estrictamente de lo que es el vínculo entre las partes. Ahorita hablaba del noviazgo, que no aplica el término adulterio. Para efectivamente acreditar la relación que hay en una pareja, el concubinato se acredita con 5 años de vida en común de manera ininterrumpida. Por eso les digo, aún no vemos el tema, me estoy adelantando. O bien, al momento en que hay hijos, inmediatamente, desde ese momento, ya se generan los mismos derechos como si estuvieran bajo el contrato de matrimonio. Todo lo que digo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, regresando. Cuando la cliente solicita, ¿verdad?, demandar al novio o a la novia, pues no es procedente. Es importante nosotros tener en cuenta que el adulterio únicamente aplica entre una relación de concubinato o, por supuesto, una relación de matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste? Volvemos a manifestarlo en una infidelidad. Otro aspecto que es muy subjetivo, es algo muy delicado al momento de llevar a cabo la controversia, el desahogo de la prueba. El derecho familiar, hago aquí un paréntesis para poder profundizar bien en este aspecto. En el derecho familiar, compañeros, hay una especial característica. Cada rama tiene su característica en particular. La característica principal en temas de derecho familiar son las cuestiones íntimas y las cuestiones de la voluntad de los menores hijos. Esos dos aspectos, compañeros, son los que en su momento ponen en tela de juicio si las partes se animan o no a llevar a cabo la trascendencia ante un tribunal de su asunto concreto. ¿A qué me refiero? Se va a tener que ventilar la evidencia donde está la grabación, las imágenes, las fotos de su pareja, de su esposo o esposa, concubino, concubina, sosteniendo relaciones sexuales con otra persona. Oiga, pero es que es muy íntimo, se van a enterar. Pues claro que se van a enterar, y por supuesto que los testigos van a declarar en la audiencia pública, por supuesto. Estamos hablando de algo que afecta su pudor, pero es la manera en que tenemos que acreditar para que se les pueda otorgar la disolución del vínculo matrimonial y por ende los derechos derivados de tal acto jurídico procesal. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ser muy prudentes, muy profesionales, muy cuidadosos al momento de aterrizarle al cliente esa situación. Lógicamente, todos los seres humanos queremos que de por sí, en una situación como tal, pues nos vamos a sentir, aparte de lastimados, ofendidos, pues todavía que se ventile en una audiencia, pues no nos es muy grato. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, es una cuestión necesaria. Eso por un lado, compañeros, ¿sí queda claro? Por otro lado, cuando se trata de, sobre todo en los juicios de paternidad,
y de suspensión o pérdida de la patria potestad, ¿ok? Contenciosa en este caso. Poner o someter, mejor dicho, a consideración de los menores hijos, a la menor de 7 años, al menor de 7 años incluso, a una especie de cuestionamiento, interrogatorio pasivo frente a un tribunal con términos entendibles de acuerdo a la edad. ¿Con quién prefieres estar? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Cómo te trata tu mamá? ¿Cómo te trata tu papá? Aunque sean cuestiones que el psicólogo, el departamento de trabajo social, psicología, lo maneja de una manera muy discreta, muy hermética. En un juicio, si se está peleando un derecho tan trascendente como la patria potestad, entonces si mi cliente está por perder la patria potestad, yo voy a someter a los menores a un interrogatorio para que se deslinde o se aclare frente a una audiencia dicha situación y que no se trate de una manipulación por la contraparte. Entonces, a veces es necesario subir al estrado a los menores y volvemos a lo mismo, es una situación delicada. Yo no quiero que mis hijos por ninguna razón se vean involucrados en esa situación, prefiero desistirme o buscar otra manera. Se lo menciono para que ustedes vayan preparándose en ese sentido. Son las dos principales características en las controversias familiares. ¿De acuerdo? Entonces, el adulterio, viendo y aclarado ya este aspecto del pudor, se tiene que acreditar, compañeros, una relación amorosa, sentimental, aunada a una relación de carácter íntimo. Fíjense muy bien, ¿eh? Mi esposa tiene evidencia, quiere solicitar el divorcio contencioso y tiene evidencia unos mensajes de WhatsApp que son varios, ¿ok? Tiene unos correos electrónicos que son varios, tiene algunos mensajes de texto que jurídicamente son varios, en la cual yo interactúo con una mujer y la interacción, la comunicación que yo tengo con esa mujer es muy romántica. Mi amor, cariño, corazón, esas cuestiones que interpretativa o presuncionalmente se presta a que hay un vínculo más allá de una amistad. ¿Estamos de acuerdo? Pero fuera de ahí no hay nada. No hay una situación en el contexto de esos mensajes, de esas grabaciones, de esos correos electrónicos. No hay nada más allá que implique más que lo que estoy diciendo, una comunicación muy afectiva, muy romántica. Entonces ahí podrá solicitar o será evidencia suficiente para acreditar un adulterio. No. Puede intentar invocar una prueba que se llama la presuncional legal y humana. La prueba presuncional consiste en que de acuerdo al nexo lógico jurídico de una situación se desprende otra. Ella puede alegar, es que si aquí es evidente que hay una interacción muy romántica, entonces lo lógico es de que tienen una relación sentimental, y si tienen una relación sentimental, por lo tanto hay intimidad. Eso sería una cuestión presuncional. ¿La puedes acreditar? No, por eso es presuncional, y la prueba presuncional no es prueba plena, es prueba relativa en la que pues puede darle cierta valoración nada más, pero si no la considera suficiente, no ha lugar la solicitud. ¿Sí me explico? Entonces, el 99.9% de las veces donde nada más hay se puede acreditar una posible o una presunta relación sentimental amorosa, al menos no es prueba suficiente para acreditar el adulterio. Usted podrá decir, pero es que me siento lastimada, o sea, ya como que está canalizando esa comunicación con otra persona, ya no quiero estar casado con él. Muy bien, vamos a acreditar entonces otra causa que sí se apegue al
contexto de su situación, pero por lo pronto, en ese sentido, del adulterio no aplica. Con una sola causal, como les mencionaba, que se acredite, de las que mencioné el 256, basta para que se otorgue el divorcio. ¿Ok? Con una sola. Por eso nosotros a lo mejor vamos a invocar y estén relacionadas precisamente entre sí 2, 3, 4, hasta 5 causales. Con una sola que pegue es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que corresponde al adulterio? Ok. ¿Cuál es la siguiente causal? Violencia familiar. No. Díganme. Bigamia. ¿Qué es la bigamia? El hecho de que alguno de los consortes, en este caso estrictamente en el matrimonio, obviamente, esté o haya estado formal y legalmente casado, casada con anterioridad. Miren, Más bien que continúe casado. antes, que haya estado casado, bueno, replanteo por los términos verbales, gramaticales, que esté casado y que haya contraído y mantenga un matrimonio previamente al momento de casarse con su actual esposo o esposa. Si no hay que entender, ¿verdad? Nosotros sabemos, compañeros, que el estado civil es imprescriptible. El hecho de que alguna de las partes se separen, como mencionaba ahorita en el ejemplo del divorcio incausado, y ninguna de las dos promueva algún acto jurídico procesal vinculado a la disolución del vínculo matrimonial, van a permanecer casados. Pueden pasar 50 años, pueden pasar 100 años, pero es imprescriptible. La única manera en que se puede, por ministerio de ley, modificar el estado civil de casado o casada es cuando fallece uno de los cónyuges, ya que en ese momento se actualiza el derivado del estado civil casado o casada a viudo o viuda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero mientras estén vivos, continúan bajo matrimonio, están casados. Es muy difícil en la actualidad, por las innovaciones tecnológicas, ¿verdad? La comunicación que hay entre las dependencias administrativas, las instituciones gubernamentales, ¿verdad? De que escape un dato de esta naturaleza. Sin embargo, se puede dar por razones de la zona geográfica, sobre todo, que es lo más cotidiano, en la cual se llevó a cabo la celebración del primer matrimonio. Hay zonas rurales, hay sitios en los que por su misma, ¿cómo decirlo?, su misma ubicación, su misma situación de contexto, no hay no importancia, sino mucha tecnología o mucha posibilidad de llevar una actualización en todas sus áreas administrativas. Incluso hay acciones todavía que se inscriben o se registran de manera tradicional. ¿Y a qué me refiero con manera tradicional? De manera ok, cuando nosotros hablamos de que todo documento oficial, toda situación, pues ya emana de manera digital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted contrae matrimonio o contrajo matrimonio en un lugar de los que acabo de mencionar, y por alguna razón se separó, pero nunca solicitó el divorcio ni la contraparte. Emigra, se muda y conoce a una persona, se viene a vivir a Delicias y quiere contraer matrimonio aquí en Delicias. ¿Ok? Incluso por la iglesia. Sabemos de que hay situaciones ahí donde pues, está separada la cuestión religiosa de la ley. Y la iglesia, por su parte, lo único que hace, en el ejemplo de que también esté promoviendo el matrimonio religioso, es poner a la vista lo que llamamos amonestaciones, ¿correcto? Y que pues todo el mundo hace, hasta por morbo va y
y verifica, no es fulanito, se parece. Ah, sí, no, hay que ponerle, porque ya está como que va a casarse otra vez, ¿verdad? Situaciones de esas que con esa intención, ¿verdad? Disculpen la forma con lo que estoy explicando, con esa intención se hace, ¿verdad? Al igual que como se ve que en un momento dado, si alguien, al momento de celebrar, vamos a decir en la audiencia religiosa, vaya, algunos controversias, la autoridad en ese momento, o sea, el sacerdote, ¿verdad? Abiertamente pregunta si alguien tiene conocimiento de alguna situación que sea justificable o sea suficiente como para impedir que se celebre dicho vínculo, dicha unión, pues que lo manifiesten. Y si la hay, pues muchos no lo quieren manifestar, pues guarde silencio, ¿verdad? Bueno, jurídicamente esto puede suceder. Puede suceder de que exista todavía, que permanezca el estado civil de alguna de las partes, casado o casada, y usted contrae matrimonio. Y al momento de registrarse dicho matrimonio en el sistema, en la plataforma, en la base de datos, como le quiera llamar, no aparece ahí el antecedente de que usted aún continúa casado o casado y no existe ninguna evidencia de viudez o de promoción de divorcio contencioso incausado. ¿De acuerdo? Cuando se puede en un momento dado acreditar, ya celebrado lógicamente el matrimonio, el segundo matrimonio, independientemente de los efectos de que a quién le corresponde, quién tiene mejor derecho, si el primer matrimonio, el segundo, independientemente de eso, la parte afectada puede solicitar el divorcio necesario con el simple hecho de acreditar que ya estuvo casado. Vamos a acreditar con un acta de matrimonio del primer contrato matrimonial. Con eso basta. ¿Ok? Es que yo pensé que, porque la abandoné, y como nunca me habló, nunca me reclamó nada, pues que ella ya había hecho su vida también, y a lo mejor así fue. O sea, en un contexto de buena fe, vaya, ignorancia, mejor dicho, entre las partes, yo no tengo ningún interés que le vaya bien mutuamente, pero jurídicamente continúan en una relación de matrimonio. Y eso es vital. ¿Ok? Vi de 2 veces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la bigamia? Estrictamente para efectos de causal de divorcio necesario. Oiga, que si se generan derechos sobre si generaron bienes, entonces le corresponden a la primera esposa o a la segunda, eso es punto y aparte. Aquí nada más estamos hablando que acreditamos la bigamia a efectos de causal de divorcio. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya se genera el divorcio, el primer divorcio, y ya se queda el casado con la segunda esposa. Aquí estamos acreditando la bigamia para disolver en un momento dado el segundo matrimonio. Ah, el segundo. El segundo. ¿A quién es el que tiene interés jurídico en su momento? El segundo matrimonio en causa de divorcio. El primero, obviamente, una vez de que se contrae matrimonio, puede también, obviamente, demandar la bigamia, pero en este sentido de orden, va a demandar para los derechos recíprocos de reivindicación, lo que le corresponde por derecho, una vez de que lo logra, entonces sí, ya podrá en su momento demandar el divorcio, porque si demanda primero el divorcio, ya no va a tener en su momento derecho a reclamar a los derechos que tiene mientras permanece casado o casada y está la situación de un segundo matrimonio. No sé si me doy a entender. A ver, estamos hablando de causales de divorcio. Bigamia. Mi esposa resulta que ya estaba casada. Entonces yo acredito que ya estaba casada antes de casarse conmigo y ahora sí se casó, ¿verdad? Entonces yo acredito la bigamia, me otorgan el divorcio necesario. El primer matrimonio de ella puede demandar bigamia, sí. ¿Para qué efectos? También de divorcio. Pero si demanda divorcio, al disolver el vínculo matrimonial, va a dejar sin efectos prioritariamente los derechos que puede reclamar por los daños y perjuicios y todo lo que se conlleve por el hecho de yo haber sido el causante de la bigamia. Primero, en la práctica, le demando todo a lo que haya lugar y luego ya promuevo, si es mi deseo, porque a lo mejor lo demando y lo perdono, la perdono y continuado, pero si no,
ahora sí, demando la bigamia como causal de divorcio. Pero primero, demando los derechos, si es mi deseo. Los derechos son, por ejemplo, ya sea pensión, bienes, pensión, bien, derechos que en su momento dejó de percibir o dejó de disfrutar desde la causa original de que abandonó por el homicidio culposo, todo lo que se pueda acreditar. ¿Se me explica? No sé si queda claro ese aspecto. ¿Dudas? Bueno. Siguiente causal. La perversión física o moral de cualquiera de los cónyuges o su conducta deshonesta. Conducta. Bueno, somos adultos, pero ahora en la universidad, cuando explico estos temas, a título personal son muy gráficos, soy muy, pues como debe ser las cosas, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor no genera grave, pero para que no lo malinterpreten. Esta causal, en la práctica, ¿en qué consiste? Dice, perversión física, perversión física, moral y conducta deshonrosa de alguno de los cónyuges, tanto el hombre como la mujer, hombre, mujer. Bueno, compañeros, ¿qué entienden por el término perversión? Desde ahí tenemos que empezar. El término perversión, perverso, y lo que después deriva que pervertido, depravación, se refiere en un contexto sociológico y en un contexto de conducta sexual a una desviación. Una desviación significa alejarse de un camino establecido, de un camino marcado. Usted va manejando en una carretera lineal y de repente toma por su lado derecho, aunque sea terreno, se está desviando. ¿Me explico? Se está alejando de un camino que está establecido. ¿Me doy a entender en ese sentido? Subjetivamente, psicológicamente, en la cuestión conductual, no vamos a entrar en las razones o en la fuente o en por qué es así él o ella. Eso no nos compete. El caso es de que una vez que está en el matrimonio, más adelante vamos a ver unas causales que se relacionan entre sí. Hay exigencias de uno de los cónyuges a practicar conductas fuera de lo normal, vamos a llamarlo así, en el acto sexual, en el mismo comportamiento de decoro de la relación comunicativa entre ambas partes, poniendo de antemano una sumisión, una actitud o una postura de inferioridad manifiesta, en la que incluso te tienes que dirigir a mí con la cabeza agachada, eres la mujer, tienes que tomar tu papel matrimonial en este sentido y tienes que acatarlo sin discutir. ¿Sí saben a qué me refiero? Cuando se empiezan a manifestar ese tipo de conductas, o bien que el mismo impulso de alguna de las partes lo lleva a cometer actos contra la propia dignidad de su esposo o esposa y lo logramos acreditar, es causar un divorcio. ¿Dónde viene la situación? Al acreditar. A veces es más delicado acreditar este causal que el mismo adulterio. ¿Por qué estoy invocando el divorcio necesario? ¿Qué pruebas tiene? Aquí están grabaciones de lo que me pide, de lo que me obliga a hacer. Esto no es normal. En una relación íntima, en una relación matrimonial, esto no es normal, él me obliga a hacerlo. De lo contrario, más adelante vamos a ver que hay violencia cuando no acatan nada de este tipo de acciones. Pues para evitar ser más drástica la situación,
pues no me queda más que de manera obligada ejecutar. Entran actos de sadomasoquismo, compañeros, entran cuestiones muy aberrantes, pornográficas, muy de esa naturaleza, vaya, para no hacer más promoción. Cuando se acredita en ese sentido, inmediatamente el juez, con todas las medidas cautelares provisionales a que hay lugar de acuerdo a derecho, como el depósito de persona, el arresto inmediato y vinculación a proceso por lo que resulte penalmente hablando, se ejecutan las medidas, las providencias precautorias se llaman, y se concede, por supuesto, la disolución del vínculo matrimonial. ¿Ok? Pero no sin antes poner en evidencia este tipo de situaciones. Volvemos a lo mismo. En cuestiones de esta naturaleza familiar, pues hay controversias que son muy penosas, pero se tienen que acreditar a fin de cuentas para poder lograr el objetivo jurídico. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro este punto? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Siguiente. Propuesta del marido para sustituir a su mujer, ¿no? El hecho de la mujer a algún durante el matrimonio, un hijo concebido antes de la celebración de aquel acto, engendrado por persona distinta del marido. Cuando se disuelve un vínculo matrimonial, cuando se lleva a cabo un divorcio, entonces se recuerden, les había comentado en la sesión anterior, desde el momento en que ya está decretado la disolución, ese mismo día, yéndonos a extremo, ¿verdad? El hombre puede contraer matrimonio en ese momento, con la misma persona, con otra, no, para que con otra. La mujer, no, la mujer tiene que esperar un término equivalente a 180 días, que ¿a cuántos meses equivale 180 días? 6 meses y 30 días. A 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses va a ser evidente, y obviamente previo dictamen de gravedez, constancia de gravedez, que no se encuentra o se encuentra encinta. El término encinta se refiere a embarazada, salvo que al momento de disolver el vínculo matrimonial ella presente una constancia de no gravidez, es decir, que no se encuentra encinta, que no se encuentra embarazada. ¿Y eso para qué? Para descartar que se encuentra embarazada de con quien se acaba de divorciar. ¿Y eso para qué? Pues ¿cómo que para qué? Porque se generan consecuencias jurídicas. Aquí a nosotros nos interesan nada más las consecuencias de derecho. ¿Qué consecuencias de derecho? ¿A qué consecuencias de derecho me refiero? Pues estamos hablando de una paternidad, estamos hablando de una pensión alimenticia. ¿Me explico? Entonces tenemos que descartar antes de que contraiga matrimonio. Resulta que no efectúa esas medidas preventivas, vamos a llamarlas así, contrae matrimonio y resulta que estaba embarazada de su ex esposo. Entonces, el marido actual, con justa razón, fíjense muy bien aquí, con justa razón puede promover el divorcio necesario. Ojo aquí, no se confundan, no es adulterio, no es adulterio, porque en una primera perspectiva está procreando el producto de gestación de una relación que sostuvo con su esposo anterior, ex esposo. Contrae matrimonio conmigo, esa relación quedó en el pasado, pero no se percató de que todavía quedó ese antecedente. Entonces yo, para efectos jurídicos, me voy a deslindar, solicito el divorcio, salvo que mi amor es tan grande por ella y mi madurez y todas las cuestiones ideológicas, usos y costumbres muy respetables, por cierto. Yo, a pesar de conocer la verdad, decido llevar a cabo un reconocimiento de hija o hijo. Pero para efectos de divorcio, yo tengo todo el derecho en ese momento de solicitar
la disolución del vínculo matrimonial. Pero porque resulta que estaba embarazada. ¿Okay? Sí, eso desde un contexto. Si al momento de contraer matrimonio conmigo no se encontraba obviamente encinta y estando casados resulta embarazada y existe una duda lógica, razonable, de que ese producto no es mío por situaciones de diversa naturaleza y que yo pueda acreditar, se somete a la valoración, a los exámenes respectivos y efectivamente resulta que no es mío. Hay distintas formas de acreditarlo genéticamente. Entonces, allí estamos hablando tanto de un adulterio a razón o a excepción de que no se trate, ojo con esto, es lo que quiero llegar, de una inseminación artificial. En la práctica, compañeros, es muy raro, pero como abogados tenemos que saber este aspecto. Muchas veces la mujer no puede, no por ella, por el hombre no puede procrear. Y por distintas circunstancias, la adopción no parece ser algo aprobado, vaya, por ambas partes. Y entonces, de una manera muy sutil, la mujer, de manera discreta, busca quedar embarazada por medio de una inseminación in vitro, pero sin darle conocimiento de causa al marido, para no herir, no tocar ese aspecto que en su momento puede ser vulnerable, hacerlo pues de una manera que él sienta que, vaya, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? El caso de que esa fue la intención. De que su hombría se está viendo. Sí, bueno, ok, la causa que usted considere que le haya motivado a llevar a cabo tal acción. Bueno, en caso es que para efectos jurídicos, si se da a conocer la realidad, por eso yo puedo en su momento invocar el divorcio necesario, porque existe un engaño, se está ocultando una verdad, y dice la jurisprudencia. Dice, pero pues si hasta te está ayudando, no. Recordemos que es un contrato, un acuerdo de voluntades donde es una sociedad y las partes que forman parte, vaya la redundancia, de una sociedad, tienen que siempre poner sobre la mesa todas las acciones, derechos y obligaciones recíprocos. No debe haber, se supone, ninguna situación, ningún acontecimiento que escape al conocimiento de ambas partes. ¿Sí me doy a entender? Es una relación de comunicación 100% abierta, recíproca. No se oculta nada, en teoría. Entonces, al momento en que se acredita esta situación, existe un ocultamiento de información y de acto, ¿cierto o no? Razón necesaria para yo solicitar el divorcio necesario. Y por otro lado, si no fue por una inseminación, ahí, aparte de esta causal, lógicamente y por supuesto, puedo también invocar la causal de adulterio, porque si no fue por in vitro y está acreditado que no es mío, entonces fue por el Espíritu Santo. Jurídicamente no es posible, entonces tuvo que forzosamente haber ahí una relación con personas distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Siguiente. La propuesta del marido para constituir a su mujer o el recibir dinero o cualquier otra remuneración por concebir en otra persona tenga relaciones carnales con la misma. Vale. El hecho de constituir a la pareja se escucha muy prosaico, muy
inconcebible. Esta práctica, compañeros, desgraciadamente, en los adictos, sobre todo, en matrimonios, en parejas que tienen alguna enfermedad de adicción, pues digo de adicción, ¿verdad? Y que su estatus económico es carente, es bajo. Muchas veces, no, siempre, tengo que decir, se efectúa como último recurso. La mujer, con autorización, ¿verdad? O no recuerdo, con su esposo, se prostituye, incluso a veces el hombre también, para sacar ingreso o recurso, no tanto para el alimento, sino para costear la sustancia, por un lado. Por otro lado, se pone en venta, vamos a decirlo así, se renta, vaya, el cuerpo para gestar de la mujer. No puedes procrear, buscamos la manera de llevar a cabo la inseminación, pero compañeros, si esto no se lleva a cabo a través de instituciones médicas legalmente establecidas con personal médico autorizado, es como en el aborto, es ilícito. Entonces, cuando se trata de situaciones de esta naturaleza, lógicamente, si hay una cuestión forzada o incluso por Ministerio de Ley, una dependencia como el DIF o cualquier autoridad o cualquier persona, porque es de interés público, se percata de tal situación y lo denuncia y se acredita, la parte afectada, ya viéndose, digamos, de alguna manera fuera de peligro, porque a lo mejor la tiene bajo amenaza o la tiene bajo intimidación, ya estando fuera de peligro puede solicitar el divorcio necesario. ¿Ok? Son situaciones reales, compañeros. ¿No? El legislador no se lo sacó de la mano, o sea, esto se encuentra allá afuera. Entonces, muchas veces, por eso, esto es la importancia, compañeros, del abogado, tener una mente muy abierta, muy objetiva, muy, ahora sí, digamos, jurídicamente perversa, para que nada lo asombre y nada le vaya a parecer como inconcebible. Tenemos que estar preparados para cualquier situación, por más grotesca, morbosa, depravada, horrible, monstruosa que sea. Nosotros tenemos que asimilarla, comprenderla de manera fría, objetiva y sobre todo para ver los efectos jurídicos que van a generarse a consecuencia de ello. ¿Okay? No sé si entendí bien. Ahí entraría, por ejemplo, también el alquilar un vientre con consentimiento de la pareja. Sí, pero de manera clandestina. Acabamos de mencionar de que esas acciones, aunque exista un consentimiento, si no se hace ante una dependencia, institución médica con personal profesional en la materia autorizado, se considera ilícito. Usted puede estar de acuerdo en abortar, vamos a abortar, sí, pero si no se actualiza, ya cuando hablamos de los delitos, el delito de aborto, no se actualiza la justificación para que tú puedas practicar el aborto, que dice la ley, que si es producto de una violación o de una inseminación artificial indebida, sí se puede practicar el aborto siempre y cuando lo haga dentro de los primeros 90 días. Entonces, si no acredita eso, estamos hablando de un aborto clandestino ilícito, ¿verdad? En este mismo sentido, toda acción, aunque exista o prevalezca un acuerdo de voluntades, si no se hace de la manera legalmente establecida, se considera ilícito. Y si a eso en un momento dado le sumamos alguna coacción, pues con mayor razón es causal de divorcio. Pero si no existe coacción, que hay consentimiento mutuo, aún así se tiene que invocar un divorcio necesario. ¿De acuerdo? No sé si quede claro ese aspecto. ¿Cuál es el siguiente? La violencia física o moral hecha por su cónyuge al otro para que cometa alguna infracción antisocial o participe en ella. Violencia física y moral. Eso lo vamos a hablar más a fondo de la violencia familiar. Aquí el contexto de la causal es obligar a uno de los cónyuges a cometer ¿qué? Una infracción
infracción antisocial. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿a qué se refiere el código con infracción antisocial? A un delito. Tienes que robar, tienes que asesinar, tienes que lesionar, tienes que causar daños, ¿ok? Por la razón que sea o para lo que sea. En caso de que existe una coacción manifiesta de alguno de los cónyuges para obligar a la contraparte a cometer un delito, sea cual sea el delito, ¿de acuerdo? Esa coacción, aparte de las consecuencias jurídicas en materia penal que se van a generar, de entrada es una causal de divorcio necesario, ¿ok? Obligar a la contraparte a cometer un delito, así se resume, ¿ok? Siguiente. Los actos de los cónyuges ejecutados con el fin de corromper a sus hijos, así como la tolerancia de dicha corrupción. Por la ideología, las costumbres de la pareja, del matrimonio, de los esposos, muchas veces, y esto lo vemos. Y bueno, puede que pase desapercibido, pero es una conducta que se debe de prevenir. Muchas veces lo tomamos como una intolerancia o como mero chisme o como mera cuestión de gente que no tiene paciencia, pero no, compañeros. Cuando andan las criaturas, andan los niños en los vecindarios, bajando la pastilla de la luz, o haciendo actos de rebeldía. ¿Me explico? Que ponen ahí, es que ¿dónde están los papás? Y que el papá, más de llevar a cabo una corrección disciplinaria, fomenta en el hijo, en la hija, esa conducta con la intención de marcar un pseudo liderazgo o una, ¿cómo decirlo?, una imposición de autoridad del más fuerte. Cuando maleducamos o se lleva una formación errónea fuera de lo que es un contexto legal, socialmente, familiarmente integral, estamos llevando a cabo por parte de nosotros hacia los hijos, o una de las partes que uno quiere que el hijo crezca con valores, con una formación integral correcta, que vaya a la escuela, que practique buenas costumbres, y la contraparte no. Es que yo soy malandro y mi hijo tiene que ser malandro, tiene que ser igual que yo, tiene que ser bueno para pelear, tiene que ser bueno para defenderse, eso de hablar no es de hombres, él tiene que ser un machín. Ese tipo de situaciones, compañeros, se refiere a esta causal, porque estamos fomentando una corrupción, vaya, en una formación a temprana edad. Entonces, cuando se evidencia que una de las partes insiste en darle esa formación a los menores hijos, aparte de las consecuencias que se pueden presentar por una pérdida incluso de la patria potestad, es una causal de divorcio necesario. ¿Cuántas veces, compañeros? Seguridad pública, ¿cuántos reportes no reciben de situaciones en las que, oiga, pues andan aquí jovencitos haciendo actos de vandalismo y los llegan a canalizar con los padres de familia e incluso frente a ustedes? Aquí tienes un hijo y díganle que le reportó, que venga y me diga a mí, aquí nos arreglamos, así una postura muy hostil, ¿cierto o no? En vez de tomar a veces, no en todos los casos, en la mayoría, de tomar la situación con madurez y sobre todo con responsabilidad de formación integral. ¿Ok? Los usos y costumbres, a veces que trae un arraigado, los tiene que disciplinar, los tiene que cambiar a favor de las futuras generaciones. Si usted le tocó una formación, ¿verdad?, de tal naturaleza, por la razón que haya sido, bueno, lo correcto como padre es no repetir esa situación negativa, si así fue el caso, hacia sus menores hijos. Usted tiene una obligación, una responsabilidad de dar una formación integral, positiva
hacia los menores. Y de antemano, usted lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Si no cumple con eso, de entrada, con todas las consecuencias a que haya lugar, jurídicamente hablando, pues su esposa, como en el caso de ser la mujer en la que prevalece esa conducta, el esposo podrá solicitar el divorcio necesario. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, compañeros? Si no, le damos lectura a la siguiente, por favor. La sevicia, las amenazas y las injurias graves de un cónyuge para el otro. Esto que estamos viendo, compañeros, me atrevo a decir con mucha certeza, es un desglose de lo que implica la violencia familiar. ¿Alguien sabe qué es la sevicia? Crueldad extrema. La sevicia es una crueldad mental, psicológica. Cuando yo explico a profundidad el delito de violencia familiar, que también ahorita vamos a ver es una causal de divorcio, por supuesto, dentro de los tipos de violencia, que es la violencia física y la violencia moral, psicológica, tenemos la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. La sevicia recae en lo que respecta a la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, compañeros, está demostrado que en la mayoría de los contextos suele ser más grave incluso que la violencia física. La violencia física es una lesión, digamos, un golpe, una fractura. Sabemos de antemano en qué consiste una violencia física, ¿verdad? Una violencia psicológica, un comentario que si usted me lo hace a mí, me puede ser indiferente, irrelevante, pero ese mismo comentario, si proviene o emana, se externa de alguien importante para mí, me va a causar un dolor, una repercusión mucho más grave que si me hubiera dado un trancazo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando se manifiesta ese tipo de maltrato psicológico entre alguna de las partes, por supuesto, es una causa de divorcio. Y aquí el coraje que le da a la parte que genera el maltrato es que es de interés público. Esto lo tenemos que saber. Si yo me entero que el vecino está ejecutando, realizando sevicia psicológica, mental, con su esposo, aunque ni les hablo, yo puedo reportarlo y se acredita o se actualiza una cuestión de violencia familiar, llega a seguridad pública, se percata y la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio. ¿A qué se refiere de oficio? Ya yéndonos a una cuestión penal, de que al ser de interés público cualquier persona puede ratificar la denuncia ante el Ministerio Público. Oye, usted, pero ¿por qué mete su cuchara? ¿Qué le importa? ¿Cómo que no? Porque es una cuestión de interés público y la ley me permite llevar a cabo, a diferencia de que hay cuestiones que nada más proceden, para que me entiendan, porque todavía no entramos a penal, hasta que la víctima presente su denuncia, que son de querella necesaria, para que se pueda llevar a cabo la acción penal. En el caso de la sevicia, si se actualiza violencia familiar, y aunque lo haya reportado o denunciado una persona que nada que ver, un tercero ajeno, se le da seguimiento. ¿Okay? Se le debería de dar seguimiento. Se le da seguimiento. Se le da seguimiento porque es de oficio. ¿Okay? En cuanto a la cuestión del divorcio necesario, al momento en que exista el primer indicio, inmediatamente es cuestión de que la víctima, en este caso, deja sentado un simple reporte a la autoridad, al primer respondiente, a la autoridad de seguridad pública, con el informe homologado, inmediatamente se puede acreditar que existe el antecedente para iniciar el proceso de divorcio necesario, con todas las providencias o medidas precautorias a que haya lugar, depósito de persona, separación del agresor y todo lo que conlleve. Pero ahí la autoridad indicada que sería, por ejemplo, la seguridad pública y ellos lo pasan a otro lado. Hay una que se llama cadena de custodia.
se manifiesta un acto, en este caso estamos hablando, hay un reporte a emergencias donde hay una discusión, una línea familiar. El primer respondiente, o sea, la autoridad, la que tiene el primer contacto, conocimiento de la causa, quien es la que aborda en primera instancia la situación, se le considera primer respondiente. Vamos a suponer que en este caso es seguridad pública, ¿verdad? Ellos levantan constancia, un reporte, un informe de los hechos, ¿ok? Y viendo las circunstancias, ellos están capacitados para ver que está dentro de su jurisdicción, porque ellos, al ser este primer respondiente, tienen ciertas facultades, ¿ok? Obviamente que hay circunstancias donde van a intervenir por el mismo contexto, no porque sería contraproducente para ellos, pueden caer incluso en una omisión, ¿ok? El caso es de que levantan el reporte y entran en acción e inmediatamente le dan parte a la autoridad correspondiente. Si estamos hablando de una cuestión que ya es de naturaleza delictiva, que es presuntamente una conducta delictiva, obviamente se tiene que consignar, se tiene que dar parte a Policía Ministerial Investigadora para que a su vez al Ministerio Público, Fiscalía, haga lo conducente, se lleve a cabo lo que es la consignación y de ahí pues ya se vaya canalizando ante el debido proceso, ante la autoridad competente. Aquí estamos hablando de que para efectos de acreditar una causal de divorcio, basta con que la autoridad declarada como primer respondiente, la que tuvo contacto, levante un informe, ¿ok? Siempre tienen la instrucción de que cuando están en presencia de una situación como lo que es violencia familiar que se deriva de estos actos, pues se le exhorta a la parte de que acuda dentro de las 24 horas, ¿verdad?, a presentar su denuncia correspondiente, ¿ok? Entre ellos se supone que al término de su turno, ¿verdad?, ellos presentan un parte informativo a su superior jerárquico y ahí es donde está todo lo que llevó a cabo en su turno, y si está dentro de su informe arrestos, de lo que se le haya presentado durante su turno, obviamente se va a tener en cuenta qué es lo que va como una consignación ante la autoridad, en este caso ministerial, fiscal. Y el superior se encarga de hacerlo llegar a... Sí, eso lo vamos a ver en cuestión penal. Aquí nada más es para que ustedes entiendan cómo en un momento de primera mano se puede acreditar el hecho para solicitar, actualizar la causal como procedencia del divorcio necesario. ¿Ok? ¿Dudas? Siguiente. Cometer uno de los cónyuges contra la otra persona de otro un acto que sería punible si se tratare de personas extrañas. Cometer uno de los cónyuges contra la persona del otro. Un acto que sería punible si se tratare de personas extrañas. Punible, ¿a qué me refiero con punible? Igual, que se trate de un acto delictivo. Cuando se comete un delito, ¿verdad?, que se involucra a una tercera persona, ¿ok? Ahí también lo hacemos copartícipe, una de las partes, sobre todo la víctima, puede solicitar el divorcio necesario. ¿Sí? Ahí cuando muchas veces, esto, para que me entiendan, cuando lo hacen cómplice, esto ocurre cuando en el delito de encubrimiento por aceptación, cuando hay un delito que se llama encubrimiento por aceptación, cuando van y sobre todo a los bloques, ¿verdad?, a vender, o a los tiraderos, o a ciertos lugares comerciales donde se presta la aceptación para la compraventa de objetos, cosas robadas. Muchas veces hacemos del ilícito, vaya, a una de las partes para que participe y pues obligada, se ve involucrada como autora. Tú te lo robaste, pero me obligas a ir a venderlo, yo no quiero participar, ser parte de esta situación, pues por razón, me estás haciendo
partícipe de un acto punible involucrando a terceras personas, en este caso, en el ejemplo, al comerciante que compra los objetos robados. Pues bueno, yo ya puedo solicitar el divorcio necesario porque tú me estás obligando a participar en hechos ilícitos. ¿Ok? A eso se refiere en términos generales. Siguiente, vamos avanzando, ¿me compañero? La acusación calumniosa hecha por un cónyuge en contra del otro por la comisión de un delito. Bueno, hay dos términos que debemos de diferenciar. Uno es difamación y otro es calumnia. Primeramente, ninguno de los dos actualmente es delito. Antes, la calumnia sí se consideraba delito. Difamación es cuando nosotros expresamos, comentamos situaciones de otra persona o de otras personas que, a fin de cuentas, lo que comentamos son actos deshonrosos o que vulneran su identidad, su personalidad. ¿De acuerdo? Pero de todo lo que comento, no implica que sea delincuente. Juan Pérez es un sucio, no se baña, no tiene modales. Ese tipo de comentarios que nada más desprestigian o vulneran su identidad, su integridad. Pero cosa distinta es la calumnia. Juan Pérez es un violador. Juan Pérez es un ladrón. ¿Me explico? Lo que yo ya le estoy atribuyendo con mis comentarios es una situación de carácter punible, de carácter delictivo. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a calumniar a mi esposa, que es una homicida, que es una ladrona, una situación que se homologue a una conducta delictiva, ella, con la mano en la cintura, no tiene por qué tolerar esas calumnias de mi parte y puede solicitar el divorcio necesario. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la diferencia entre difamación y calumnia? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Ok, siguiente. Haber cometido uno de los cónyuges un delito difamante siempre que el otro no haya tenido participación en su comisión. Aquí es lo contrario a lo que expliqué ahorita con el ejemplo del incumplimiento. Si yo me entero que mi esposa, por la razón que haya sido, es que lo asesiné porque no me dejaba en paz y nuestro matrimonio no iba a prosperar, lo hice por nosotros y ya saben, ese tipo de... No. Al momento en que yo me entero de que mi cónyuge es autora o coautora material o intelectualmente de la comisión de un delito, yo debo solicitar el divorcio necesario. Por más doloroso que esta situación sea, debo protegerme. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, si usted no solicita el divorcio y decide, a pesar de tener conocimiento ya de la comisión de un delito ejecutada por su cónyuge, en su momento, aparte de hacerse copartícipe de dicho delito, o autor o autora, vienen consecuencias que más adelante usted puede lamentar en sentido civil, como que la pérdida de la patria potestad de los menores hijos, en caso de haber. ¿Pero por qué? Porque sus decisiones repercuten en la formación integral y de acuerdo a lo que establece la ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, está en que la correcta o la formación integral debe ir encaminada en un ejemplo de paternidad. Y por ahí la autoridad se puede agarrar para quitarle la patria potestad. Así que vamos a ver. Siguiente. La impotencia o la esterilidad incurables. La impotencia o esterilidad incurables. Por ahí se ha hecho en jurisprudencia una modificación. Antes simplemente
el código manejaba impotencia sexual y se la atribuía exclusivamente al hombre, disfunción eréctil. Sin embargo, está acreditado que la impotencia sexual también adolece en el sexo femenino. Entonces el legislador, para no entrar en controversias de interpretación, simplemente lo vamos a manejar como una impotencia o, ¿cómo dice? Esterilidad incurable. Hay esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. Algunas son tratables, algunas se pueden reivindicar, otras situaciones no. El hecho de que yo, bajo previo dictamen médico, de laboratorio, de ginecólogo, del profesional adecuado a este ámbito, acredite, sin lugar a dudas, de que mi esposa no puede concebir, o que yo soy estéril y no puedo concebir, no tiene nada que ver con la cuestión de disfunción eréctil en el hombre y no tiene que ver con la cuestión de impedimento de sostener relación con la mujer, sino que por cuestiones internas, vamos a llamarlo así, del propio aparato reproductor, tanto masculino como femenino, no se logra llevar a cabo la gestación de manera natural. A lo mejor se tiene que hacer artificial, pero en este caso ni siquiera artificial, porque no existe la posibilidad de, hay una esterilidad. Uno de los fines esenciales del contrato de matrimonio, lo hablamos, es la procreación responsable de hijos, si así lo desean las partes. Si yo me casé porque mi derecho es procrear hijos y mi esposa no puede procrear hijos, o yo no puedo procrear hijos, es lógico que la contraparte pueda solicitar la disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? Te amo y todo, pero yo quiero tener hijos. No puedes tener hijos. Eres tú, no soy yo. En una situación de madurez, ¿verdad? Pero ¿es factible? Sí. Llevar esto al tribunal es, a veces, al igual que las circunstancias que ahorita comentamos, pues muy vergonzoso. ¿Y saben qué se hace? En la práctica empieza el divorcio necesario y el último se cambia la vía voluntaria. Prefiere la parte que no se llegue en audiencia, vaya, a manifestar estas situaciones y le cae su entendimiento, esa resignación, y termina otorgando mejor, optando por cambiar a la vía de divorcio voluntario. ¿Sí me doy a entender, verdad? Pero si la mujer no puede concebir, el hombre puede pedir el divorcio. Si el hombre no puede concebir, la mujer puede pedir el divorcio. Aquí sí estamos hablando únicamente en matrimonios hombre-mujer, por la cuestión de la concepción. ¿De acuerdo? Siguiente. La enajenación mental. En algunas ocasiones, esto sucede cuando una de las partes tiene una enfermedad, ¿verdad? Es muy triste, compañeros, y eso que soy de los que estoy pregonando, ¿verdad? Que debemos de ser muy objetivos como abogados, pero muchas veces no podemos, o sí podemos, pero ya acá de manera discreta, pues llega, somos humanos, ¿no? Que nuestra pareja tiene que tomar medicamentos o llevar un tratamiento, ¿verdad? Derivado de una circunstancia que padece por nacimiento, ya sea por nacimiento o bien que generó a consecuencia de algo ajeno a su voluntad. Tuvo un accidente y recibió un golpe fuerte en la cabeza que la dejó, en el caso, por ejemplo, a mi esposa la dejó, no es verdad, estoy tomando un ejemplo, la dejó en un estado donde sufre de cuestiones de cambio de personalidad,
al grado que la única manera de mantenerla hasta cierto punto estable, mental, psicológicamente hablando, es mediante un tratamiento, pero ese tratamiento es tan agresivo que tarde que temprano también va a generar, por supuesto, sus consecuencias secundarias. Llega un momento en que esa enfermedad, esa situación, ese accidente termina por dejar al esposo o a la esposa en un estado de interdicción. Ya no pierde la capacidad de comprender su entorno. Es una persona enajenada. Y tristemente, ¿verdad? Pues como el matrimonio es un contrato, un acuerdo de voluntades, cuando una voluntad pierde la capacidad de comprender las consecuencias que se van generando de una obligación contraída de manera consensual y declarada una situación en la que ya no puede, lógica y jurídicamente, pues la contraparte, por proteger sus intereses, así fríamente dicho, puede solicitar el divorcio necesario. ¿Cómo se traduce en la práctica? Está ya en un estado de locura, demencia, enajenación mental, ya ni siquiera me reconoce, ya no sabe lo que es el amor, ya no quiero estar con él. ¿Cuándo? Escapando un poquito de lo jurídico, en la salud y en la enfermedad. ¿Hasta qué? Bueno, eso ya fue muy apartado, pero sí lo tuve que mencionar para que comprendan cómo a veces situaciones tan moralmente cuestionables, objetivamente, así fríamente la ley. Este no es estado, divórciate si quieres. ¿Ok? Por eso el comentario. ¿Sí queda claro? Siguiente. Puede ser cualquiera de los cónyuges por una enfermedad crónica o incurable. Sea además contagiosa o hereditaria. Se relaciona con lo que acabo de comentar, nada más que en este caso es cuando uno de los cónyuges contrae una enfermedad, a lo mejor en este caso no distinta a una enajenación mental. Ejemplo muy claro, contrae virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué decía? Voy a retomar para no entrar en... adquiere cáncer. Mi esposa, por alguna circunstancia, le detectan un cáncer terminal. Otra vez, volviendo lo mismo, de la salud y de la enfermedad. Es una enfermedad declarada médicamente de que tarde que temprano pues va, ¿cómo decir? Pues va a terminar. Pero es un contrato. Entonces yo me veo en desventaja jurídicamente. Está en un estado en el cual pues, no puedo ni siquiera accionar o llevar a cabo la procreación de hijos porque necesita un tratamiento, se encuentra en un estado delicado. Jurídicamente mi derecho de contrato de matrimonio pues, no me está favoreciendo entre estas circunstancias. Entonces, con todo el derecho procesal a mi favor, solicito el ahí lo dejo. Sí, respeto sus derechos y todo lo que le corresponde conforme a la ley, pero disuelvo el vínculo matrimonial. Cuando en esa situación es cuando más se requiere, moralmente hablando, por supuesto, la presencia y el apoyo del cónyuge, ¿cierto o no? Pero volvemos a lo mismo, no quiero llegar al estado sentimental, sino que para que vean la objetividad, la frialdad con la cual operan las consecuencias jurídicas. ¿Ok? Simplemente, pues, lo lamentamos, usted está en este derecho, ¿lo quiere ejercer? Sí. ¿Ok? Adelante, el siguiente. El vicio del juego o de la embriaguez en el uso continuo de drogas enervantes. Híjole. ¿Saben lo que es un ludópata? Vicioso, pues. Un
un adicto, pero ese es un ludópata, es una enfermedad. El juego, el apostar, el jugar a las cartas, al billar, al cubilete, todo eso, ¿verdad? Las puestas de cama, todo lo que tenga que ver con el azar, el hecho de invertir a riesgo, que es el apostar, ¿verdad? Para adquirir ganancias, se considera ludopatía. Alcoholismo, drogadicción, ludopatía, son enfermedades, ¿ok? Que son tratables, pero para efectos jurídicos. Si mi esposa es una alcohólica, es una drogadicta o es una ludópata, obviamente, derivado de esa enfermedad, está arruinando, empezando por el aspecto patrimonial, por supuesto, la sociedad conyugal, el domicilio conyugal, la interacción, la integridad familiar. Entonces, yo no puedo, se supone que también, como decíamos ahorita, en la salida de enfermedad se apoya, pero llegan momentos en que pues, no se dejan ayudar, entonces no hay otra solución más que el divorcio. Esto es típico, sobre todo en el alcoholismo. Causal de divorcio es un borracho, es una alcohólica, no, ni siquiera, y de ahí derivan otro tipo de causales, la impotencia, la esterilidad, la violencia familiar, la administración, la mala administración de la sociedad, bueno, la mayoría de las causales. Volviendo a lo anterior, la prostitución. Exactamente, ¿verdad? También, o sea, todo porque hay un estado de inconsciencia en este tipo de situaciones. En el de ludópata, pues no, pues allá ya sabes que perdimos la casa, vamos a estar en la calle porque las escrituras ya las empeñé, ya las perdí en el Chiloda, en el tiro mayor, no sé cómo le llaman los que pagan, ¿verdad? A la 21, al Boca, ¿verdad? Bueno, entonces son situaciones muy drásticas. Yo tengo amigos muy conocidos aquí en la región que perdieron millones, y no así que, millones, y ellos lo declaran, y son testimonio. Por eso los digo, por eso hablo de ellos, no estoy rompiendo ningún anonimato. Yo tengo amigos que me han dicho, y gracias al apoyo de la esposa se ha podido salir adelante, pero por obligación moral, porque legalmente al momento en que la contraparte se ve involucrada en esta situación, con la mano en la cintura se puede invocar el divorcio necesario. Así que si es el caso, compañeras, compañeros, vamos a ver si nos pueden solicitar el divorcio y demandar todo lo que al derecho compete: pensión, asistencia y todo. Muy bien. Siguiente. El abandonar el domicilio o de las obligaciones conyugales por más de 3 meses sin causa justificada. Abandono del domicilio conyugal. Esto es lo más típico. Fue por cigarro, ya no volvió, bueno, entonces ya se desconoce. Entonces la vida sigue, las consecuencias se siguen generando, las obligaciones se tienen que cumplir. Entonces la parte, en este caso, entra incluso también un divorcio incausado. Pero ahorita estamos viendo las causales de divorcio necesarias. Yo acredito que ya tiene más de 3 meses que abandonó el domicilio conyugal, se hace los efectos jurídicos de notificación y se declara el divorcio necesario. Ya la parte afectada pues queda libre de ese matrimonio. ¿Ok? Siguiente. La separación del hogar conyugal por uno de los cónyuges por más de 1 año sin que el otro haya entablado demanda de divorcio. Abusados, aquí se pueden confundir. Una cosa es la separación anterior, como se mencionó, de 6 meses, ¿verdad? Otra es de que, 3 meses. La otra situación que acaban de ver es cuando hubo ese abandono o bien esa separación del domicilio conyugal, ¿ok? Ya ha pasado 1 año y no hay razón, a lo mejor justificable, porque nada más salir de la casa, mantenemos comunicación los dos. Vivo aquí enseguida, no, ya no quiero estar contigo, me fui a la casa de enseguida, pero ya no estoy en el mismo domicilio.
por alguna razón yo te sigo pagando, yo sigo cumpliendo con mis obligaciones, pero por el hecho de ya no vivir juntos por un año, le da a los 2 el derecho de solicitar el divorcio necesario, acreditando que ya tiene un año sin vivir como matrimonio. Oiga, pero nunca se han dejado de hablar, ¿qué tiene? Por eso es un derecho que le asiste a los 2, tanto él como ella, por el simple hecho de pasar un año, ya los dejó en automático, por así decirlo, en la facultad de solicitar o promover el divorcio contencioso. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, si usted tiene más de un año que no vive en el domicilio conyugal, tenga o no tenga comunicación, se la lleve bien o se la lleve mal con su esposa o su esposo, ya tiene todo el derecho, si puede acreditar que ya tiene mínimo ese año de solicitar el divorcio contencioso. Bueno, siguiente. ¿Cuántos nos faltan? 3. La relativa de uno de los cónyuges a minimizar el otro los alimentos que le correspondan conforme a la ley. La desobligación de cumplir para que lo entiendan con el gasto corriente de las obligaciones derivadas del matrimonio. Muy independientemente, compañeros, ojo aquí, si estamos desempleados, carentes provisionalmente de ingresos, el contrato, vuelvo a lo mismo, el contrato legal de matrimonio mantiene, o dice, mejor dicho, dentro de sus 3 propósitos fundamentales es hacer vida en común, procrear hijos, y ¿qué dice el tercer propósito? Mantener, ¿qué? La unidad familiar. ¿Y qué implica mantener la unidad familiar? Todo el contexto, alimentos, servicios, todo lo que de ella emana. Obligación que se cumple, ya lo explicamos, en primera instancia por el hombre, pero si la mujer tiene ingresos mitad y mitad, 50 y 50 en obligación, o si el hombre está desempleado, la mujer se hace cargo de todo el gasto. Pero eso no quiere decir que el hombre ya va a estar en este ejemplo, en un estado de confort, ¿verdad? En una comodidad pasiva de que, bueno, pues ahí cuando me caiga el trabajo ya nos podemos recordar, ¿no? O sea, tiene que buscar. Y cuando la parte que se está encargando de los gastos ve que hay una actitud pasiva, o bien quien debe también cumplir no lo hace, razón suficiente para solicitar el divorcio, no me está ayudando a cumplir con ese propósito. Entonces, aparte de ser una causa de divorcio, esto va a permitir la entrada a demanda o exigencia jurídica del cumplimiento de esta situación. O sea que aparte de divorciarte vas a tener que cumplir de todas maneras, de alguna forma, incluyendo con una privación de la libertad personal, porque el incumplimiento de la obligación de asistencia familiar es un delito. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Ahora hay acuerdos. ¿Dónde? Ahora hay acuerdos. Yo trabajo y tú haces todo en la casa. Bueno, déjeme decirlo ya que lo menciona. Esos acuerdos son internos, porque a la hora de que esto escapa ante una autoridad jurisdiccional, esos acuerdos no, es como cuando en la pensión alimenticia es que me mandaron mi pensión, no es tu pensión, es la pensión de mis menores hijos, y que tú también tienes obligación recíproca de cumplir una parte. Entonces va perdiendo la costumbre, llega ante conocimiento de la autoridad jurisdiccional y pone en su lugar, procesalmente hablando, a las partes, tanto en reducción como en suspensión, como en ajustes de lo que a derecho le corresponde a menores y recíprocamente. Esos acuerdos a veces salen sobrando. ¿De acuerdo? Pero mientras no lleguen ante una instancia jurisdiccional, pues prevalece. ¿Ok? Siguiente. La incompatibilidad de caracteres. Esta es la causal con la que no le dejamos siempre en un divorcio contencioso. Aparte de la causal principal, por así decirlo,
que es que hubo adulterio, es que hubo abandono de domicilio conyugal, es que hay impotencia, es que hay hábito del juego. Siempre, por regla, los abogados, para garantizar un divorcio necesario, efectivo, invocamos incompatibilidad de caracteres. ¿Y qué es la incompatibilidad de caracteres? Simplemente ya no congeniamos, ya no nos llevamos bien. Cada momento en que nos encaramos es pleito seguro, es conflicto seguro. Ya no, ni siquiera tomamos decisiones responsables a favor de nuestros hijos por la tempestad emocional que existe entre las partes. Ya no podemos vivir juntos, es imposible. Y aquí está, miren, declaración médica, psicológica, neurótico, lo que todo emane, el caso de que ya no hay una sana comunicación, y mucho menos una convivencia responsable. Incompatibilidad de caracteres, no le dejamos. ¿Ok? ¿Y? ¿Ya para terminar? Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyuge contra el otro o en contra de los hijos, conforme a lo previsto. La violencia familiar es un delito que vamos a explicar. Ahorita ya cuando hablamos de la ceniza me adelanté un poquito, así que eso lo dejamos porque es un tema muy amplio. Se refiere a acciones de controlar, agredir o menoscabar a una de las partes y todo lo que conlleva, ¿ok? Causando el divorcio, cómo se acredita desde la intervención de la autoridad responsable, testigos, etc. Compañeros, estas son las causales que permiten en un momento dado solicitar la disolución del vínculo matrimonial por la vía contenciosa o necesaria. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Tengo una duda que se me ocurrió ahorita un poquito. Sí. El adulterio, bueno, es cuando tiene una relación con otra persona. Pero nosotros nos ha tocado ver muchas cosas en la calle. Hay mujeres que dicen que tiene adulterio porque va a contratar mujeres para tener relaciones sexuales, que es prostitución. No tiene una relación con ella, no es un contrato. Ahí no hay adulterio. No, pero estamos hablando del hecho de. A ver, me lo Sí, refiero. no, pero ella pues busca el adulterio, pero ese no es adulterio, ¿no? Porque no tiene una relación con ella. Simplemente es un contrato, la contrató para tener relaciones. O sea, contrato de una puta, en pocas palabras. Usted contrata a una sexoservidora para sostener usted relaciones con ella. ¿Usted? No. Nos tocan muchos casos así cuando vamos a responder. Sí, pero me refiero, ¿quién es el que está haciendo la contratación de. El hombre. Ok, el cónyuge. Sí. Pero para que sostenga relaciones una sexoservidora con él, Ajá. es adulterio. Porque está, aunque esté pagando, o sea, pues no importa, ¿cómo decirlo? La vía en la que accede a, o sea, tiene acceso carnal, si pagando o de manera de buena voluntad o no sé cómo llamarlo, pero en caso de que está generando intimidad sexual con persona distinta a su esposa, ahí se está acreditando el adulterio. No, tiene que tener una relación sentimental. No, ni siquiera tiene que, bueno, repito, o sea, en este caso, cuando se acredita la evidencia, lógicamente a su esposa no le va a interesar si fue su amiga o fue y pagó o a ella lo buscó. El caso de que usted le faltó a lo que es la fidelidad del matrimonio jurada y todos los aspectos legales que repercuten, y ahí está la evidencia de que usted tuvo acceso carnal o intimidad sexual con persona distinta o ajena a ella. No importa el medio, no importa la modalidad. Bueno, imagínense. Bueno, pero no, mientras se le admite el acto, no importa afuera. ¿Bien? Entonces la evidencia, por ejemplo, en este caso que no hay, yo creo no hay en esos casos cuando contratas sexoservidora no hay mensajes de por medio, tiene que ser con fotografías. La ley dice, el Código Procesal